Entonces, vamos a ver ahora todas las funciones superiores se refieren a las funciones como más asociativas del cerebro, ya las que son como de integración, en donde se meten muchas funciones para dar un resultado final, ¿ya? La mayoría de la corteza del cerebro es corteza de asociación. Aún no comprendemos toda la corteza del cerebro para qué sirve y qué es lo que hace. Entonces, tenemos zonas del cerebro que son como, digamos, como zonas que no sabemos para qué funcionan. Y esto sería lo que nos hizo evolucionar como especie, finalmente. Ya al integrar las distintas cortezas, las distintas funciones, logramos pensar, ponernos de pie y ver utilización en el medio ambiente, y de esa forma pudimos evolucionar como especie. Acá tenemos esto del planeamiento motor, la producción del lenguaje, la orientación espacial, el comportamiento social adecuado, ¿cierto? Integrarlo como especie. Pensamiento abstracto, que es esta capacidad que tenemos como de escuchar nuestra voz interna, ¿cierto? ¿Dónde se integra eso? No lo sabemos, pero la escuchamos. También no es solo corteza, sino que necesita estructuras subcorticales, porque por ahí son las rutas por donde van todos estos procesamientos. Entonces, la corteza sola no sirve, tiene que integrar todo el resto del cerebro. Entonces, ¿cuáles son las cortezas de asociación? Tenemos dos tipos, que son la unimodal y la heteromodal. Ya la unimodal es la corteza de asociación visual, corteza de asociación motora, corteza de asociación sensitiva, que son como las que están secundarias a la corteza principal, ¿cierto? Occipital tiene corteza de asociación visual y después tiene la otra corteza, que es la que vamos a ver también, que sería la heteromodal, que es donde ya se junta temporo, occipital, parietal, y ahí tenemos una integración de sensaciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos tipos de corteza de asociación. Dije modalidad específica, ¿ya? Y las que son de alto orden, que son las heteromodales, en donde ahí está la corteza prefrontal, la parietal, la temporal, que se unen como en estas esquinas, en donde se integran todas las sensaciones. Y nos van a dar finalmente, que vamos a ver también un poquito más adelante, sobre todo la corteza prefrontal, la capacidad de pensamiento, de organización, de comportamiento social, de cómo nos vamos a mover y relacionar con el resto de las personas, ¿ya? Entonces acá es súper importante la corteza prefrontal. Entonces el cerebro, siempre hemos hablado de una lateralización y localización cerebral. Eso es importante para nosotros, para la neurología en general y para ustedes como médicos, porque cuando se enfrenten a un paciente que tiene una patología neurológica, ustedes solo con el examen físico, primero tienen que ser capaces de detectar que tiene una patología neurológica, ya que ahí hablamos de localización, ¿cierto? ¿Y de dónde está esa patología neurológica? Si está al lado izquierdo, si está al lado derecho. Con el examen neurológico general, ustedes deberían ser capaces de poder detectar eso. ¿Ya? La lateralización se refiere a que el cerebro en general, y en todas las personas, y siempre ustedes lo han escuchado, que somos diestros o zurdos, que el lenguaje está al lado izquierdo del cerebro, el lado derecho del cerebro se encarga más como de las cosas como musical y melodía, ya. Sí, eso en lo general es así, pero, por ejemplo, la mano dominante, en el 90% de los diestros, o sea, en el 90% de los diestros, claro, el lado izquierdo del cerebro va a ser el dominante, pero queda un 10% en el que no, en el que el lado derecho va a ser el dominante igual, porque va a haber una codominancia. ¿Ya? Y eso lo vemos también en lesiones del cerebro más específicas. Ahí más adelante les voy a ir mostrando aquí se lee. Este síndrome de desconexión es súper importante también, porque acá estamos hablando de, como les dije, las estructuras subcorticales. La corteza no es nada sin las rutas por donde viaja la información. Hay una estructura que es de sustancia blanca que se llama el cuerpo calloso, que lo tiene que ver con anatomía, que es como la gran ruta de la sustancia blanca, ¿cierto? Por ahí pasan todas las informaciones, como la gran autopista del cerebro. Si hay una lesión en el cuerpo calloso, se produce un síndrome de desconexión. Queda desconectado el lado izquierdo con el lado derecho. Esa persona no tiene ningún comportamiento adecuado. ¿Ya?
se desconecta el área visual con el área del lenguaje. La persona es capaz de hablar, pero a veces no entiende lo que habla, o es capaz de leer, pero no entiende lo que está leyendo. Sabe que son letras, sabe que quieren decir algo, pero no es capaz de entender lo que dice. ¿Ya? Y en general se habla de que el hemisferio dominante, que como les dije es izquierdo en el 90% de los diestros, genera apraxias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una lesión en el lado dominante del hemisferio de cada persona, se producen apraxias, que son pérdida de la capacidad de realizar un plan motor que la persona ya había aprendido. ¿Ya? Por ejemplo, apraxia del caminar. Nosotros aprendemos a caminar y ya lo hacemos como una conducta automática. Caminamos, no estamos pensando en cómo caminar, no pienso voy a subir el pie para luego bajar y dar el paso, ¿cierto? Es un plan motor que es automático. Mientras caminamos vamos pensando, vamos hablando, vamos haciendo otras cosas. Y eso está controlado en el hemisferio dominante. Cuando hay una lesión en ese lado, se generan apraxias. ¿Ya? Ejemplo de funciones de alto orden. La capacidad de leer y de escribir. Esta capacidad está en el giro angular. Esta zona es una zona bien pequeña del cerebro, pero que es bien clara. El giro angular está ahí, es la zona morada. La zona morada, esa de ahí. ¿Ya? Este giro angular, si se fijan, está entre temporal, parietal y occipital. Y está precisamente en el hemisferio dominante de la persona, es decir, en el izquierdo de la mayoría de las personas. ¿Ya? Cuando ocurre una lesión acá, y es en el hemisferio dominante, lo que va a ocurrir es una apraxia tanto de la lectura como de la escritura. Y la persona va a tener una alexia, que es la incapacidad de leer, y una agraxia, que es la incapacidad de escribir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la lesión es cercana a esto? En este caso, por ejemplo, acá R izquierdo, R derecho. ¿Ya? Entonces hay una lesión en el lóbulo occipital izquierdo, que sería el hemisferio dominante, como dije, la mayoría de las personas. Cuando ocurre una lesión en el hemisferio occipital, que es la corteza visual, ¿cierto? Perdemos la capacidad de ver. Pero tenemos la otra, que nos permite seguir viendo. Es decir, no quedamos ciegos, seguimos viendo. Pero si esta lesión se extiende al cuerpo calloso, perdemos la conexión de los hemisferios, ¿cierto? Al perder la conexión de los hemisferios, la información no es capaz de llegar a este giro angular. Como no llega la información al giro angular, la persona tiene un síndrome que se llama alexia sinagráfica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La persona no puede escribir, o sea, no puede leer, pero sí puede escribir. No puede leer porque, a pesar de que ve, porque el otro hemisferio occipital está bueno, como la lesión se extendió al cuerpo calloso, esa información buena no es capaz de atravesar al otro hemisferio, llegar al giro angular y comprender lo que está leyendo. ¿Lo siguen? ¿Sí? Como no comprende lo que lee, para esa persona van a ser palabras sin sentido lo que está viendo. Está en ambos lados, sí, pero es importante en el hemisferio dominante. Si esta lesión ocurre al otro lado, no se produce el izquierdo en el 90% de los casos. Por eso en general se habla del hemisferio izquierdo cuando hablamos de pérdida de funciones de alto. ¿Ya? Entonces esta persona no va a poder leer, pero sí puede escribir, porque si se fijan, la zona motora y todo esto está bueno. Y si es capaz de ver lo que está escribiendo. Entonces puede escribir, pero no es capaz de leer lo que está escribiendo. No comprende nada. ¿Ya? Muy interesante. Eso sería entonces un síndrome de desconexión interhemisférica por una lesión en el occipital que se extendió en el cuerpo calloso. Y acá está todo el circuito integrado de cómo el giro angular integra desde Wernicke hacia Broca, de Broca nuevamente hacia el polo temporal. Se acuerdan que ahí está como la audición, es el lenguaje hablado, comprendo, hablo y de esa forma entiendo todo el lenguaje.
Entonces, ¿qué pasa cuando se afecta el giro angular izquierdo ahora? Esta zona del cerebro, esa pequeñita zona del cerebro, se encarga de hacer estas funciones: cálculo, nominación digital, orientación derecha-izquierda y la capacidad de escribir. Como ya ven, ¿cierto? Entonces, cuando se afecta, se produce un síndrome que se llama síndrome de Kempman, ¿ya? Que se llama anoxia digital, confusión derecha-izquierda, acalculia y agarra. Finales. En este caso no está afectado el lóbulo occipital, está afectada solo el giro angular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes examinan a esta persona, le preguntan cómo se llama este dedo, no tienen ni idea, no saben. ¿Cómo se llama este dedo? No saben. ¿Ya? ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es su izquierda? Levante el brazo derecho, levanta cualquiera de los dos, tienen que hacerlo varias veces para que sea consistente la respuesta. ¿Ya? A calcula, un cálculo simple, 2 más 2, no tienen ni idea. ¿Ya? Y a grafia, no son capaces de escribir, pero sí pueden leer. Cuando todas estas cositas se juntan, se llama síndrome de Kempman y es localizador del giro angular izquierdo. ¿Ya? Corteza de asociación visual nos da la capacidad de comprender lo que se ve y de estar consciente de lo que estamos viendo. Ya no es la corteza visual primaria. Ya vimos en la vía visual que esa se encarga de ver, ¿cierto? Estamos viendo corteza occipital primaria y corteza visual primaria. Ahora, la capacidad de comprender y de estar consciente de lo que veo es la corteza de asociación. Comprendo lo que veo en la occipito parietal, en la occipito temporal, perdón. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Está en la occipito parietal. Esa nos da como la orientación espacial, dónde estoy, qué es lo que veo, qué está pasando. Y qué es lo que estoy viendo en la temporal, porque se asocia con la corteza de Peyronie, ¿cierto? Entonces ahí se produce otro síndrome que se llama síndrome de Anton, ¿ya? Si se fijan acá, esto puede tocar un poquito, pero este núcleo occipital está como más negro que acá. ¿Sí ven? Un poquito más negro acá abajo que acá arriba, ¿se fijan? Eso es porque esta zona está dañada, que son las dos cortezas occipitales, pero si se fijan no es la corteza occipital primaria visual, que es la que está justo en la línea media, sino que es la corteza de asociación en ambas cortezas. ¿Ya? Entonces esta persona, a pesar de que no está afectada completamente su corteza, sí la otra, por lo tanto queda ciego. Tiene una ceguera cortical. Y al estar ciego, pero con las cortezas de asociación afectadas, se da un fenómeno que se llama anosognosia de la ceguera cortical. Anosognosia es la incapacidad de darse cuenta que tengo una enfermedad. ¿Ya? Eso significa anosognosia. Tengo algo, pero no me doy cuenta que lo tengo. No soy como consciente de que lo tengo. El cerebro no está consciente de ese déficit. ¿Ya? Se da con confabulación porque como no estoy consciente de lo que tengo, empiezo a inventar cualquier cosa. No, si lo veo, sí, pues usted tiene puesto una chaqueta, sí, claro. ¿Ya? Comportamiento adaptativo porque se adaptan a la situación. A pesar de que están ciegos, siguen funcionando como si no estuvieran ciegos. Y preservación de los reflejos pupilares y oculares porque, como les dije, no está afectada la vía visual. Se mantiene el reflejo pupilar, los reflejos de tronco oculares que están intactos. Aquí no están afectados, sino que están afectadas la corteza de asociación. Todo eso junto se llama síndrome de Anton y se da por pérdida de la función de la corteza de asociación visual. Algunos de la lateralización y localización cerebral. El área del lenguaje, como les dije, siempre se habla de que está en el hemisferio dominante, ¿cierto? En el 90% de los pacientes que son diestros están en el hemisferio izquierdo, y de los que son zurdos, no es similar, sino que entre el 60 y el 70% sigue estando en el hemisferio izquierdo la dominancia del lenguaje. ¿Ya? Hay una codominancia, incluso de los zurdos, claro, que podría llegar entre el 15 y el 20%, donde el área del lenguaje esté en los dos hemisferios. De las funciones no verbales, que sería como el lado derecho del cerebro, ¿cierto? Ahí está en general la habilidad visoespacial compleja, el significado emocional del lenguaje, la percepción musical, que estuvo bien repetida, y la atención del entorno contralateral. Eso es importante porque en general
El área del lenguaje está la mayoría, ¿cierto?, entre zurdo y diestro en el lado izquierdo del cerebro. Si yo tengo una afectación en el lado izquierdo del cerebro, voy a perder el lenguaje. Si pierdo el lenguaje, no soy capaz de explicar lo que me está pasando porque no puedo hablar. ¿Ya? Pero si esto ocurre en el lado derecho, sí puedo explicar lo que me está pasando porque mi lenguaje no está alterado. Y ahí, en esos pacientes, se pierde la atención del entorno contralateral. ¿Qué quiere decir? Me afecta el lado derecho siempre está consciente del lado izquierdo. Si se afecta mi lado derecho, yo no veo mi lado izquierdo. No sé qué está pasando acá. ¿Ya? El cerebro pierde esa capacidad, pierde la atención del lado izquierdo. Y eso sí yo lo puedo nominar porque no está mi área del lenguaje alterada. Si está el área del lenguaje alterada es súper difícil evaluar eso en una persona. Porque en general no se puede evaluar. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué otras habilidades están en el hemisferio dominante? Como les dije, las praxias, los planes motores, la secuencia aritmética, porque ya vimos que está en el giro angular, la capacidad musical y la secuencia también están ahí, a pesar de que se dice que harto están en el derecho, igual están en el lado izquierdo, ¿ya? Y el sentido de la dirección, para dónde escribo, para dónde me muevo, para dónde voy, ¿ya? Y acá están las que no son del hemisferio dominante, que es la prosodia, que es como la emoción y el tono que yo le doy al lenguaje. En general las personas cuando dieron la lección en el lado derecho, que es como el símil del lenguaje, hablan raro, se dice como acento extranjero. Como que no hablan, pierden la melodía del lenguaje típica de nosotros. Porque ustedes van a hablar y van a decir, ¿de dónde? Muchos dicen que hablan como gitanos también, como que pierden el tono y toman otro tono. ¿Ya? Esa es la prosodia. El análisis visoespacial, la atención, como les dije, en el lado dominante. La aritmética, que también está en ese lado, la habilidad musical, y el sentido también de la dirección también está en el lado derecho. ¿Ya? Entonces se vienen cosas que son como codominantes y otras que son más específicas de cada hemisferio cerebral. Eso de las funciones generales.